amiga Vivian es la verdad. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, qué gusto volvernos a encontrar. Yo estoy aquí hoy toda feliz y agradecida con Dios porque nos permite tener este nuevo encuentro completamente en vivo desde los estudios principales de Extra, aquí en el corazón de San José. Nosotros estamos a 100 metros del Parque Central. Imagínense que de verdad que estamos en el puro corazón y le llegamos a todo el país y más allá, gracias al famoso Facebook, al Internet y a todo esto que nos permite acercarnos a muchísimas personas en el mundo, especialmente costarricenses que viven fuera del país y que nos siguen y que están siempre en contacto con nuestro país a través de programas como este. Así es que sean todos muy bienvenidos. Y hoy estoy especialmente feliz porque el invitado es una persona maravillosa, una persona que Dios escogió, que lo llamó para que le sirviera de la mejor forma posible y de verdad que lo ha hecho extraordinariamente. ¿Cómo decirles cuando uno encuentra un sacerdote que se impregna del olor de su rebaño, de sus ovejas y que cumple fielmente con ese mandato y ese llamado que Dios le dio? Yo estoy muy feliz de tener hoy aquí a un sacerdote escogido por Dios, el padre Edwin Aguiluz Milla. Me emociona porque cuando encontramos sacerdotes así, tenemos que darle gracias a Dios y a Él por su vocación, por su decisión de servicio. Y porque en una época de mi vida muy difícil el Padre me acompañó y aquí estoy, gracias a Dios y a Él también que tuvo esa sabiduría y apoyarme. Gracias, Padre, estoy muy feliz, perdóneme, pero me emociona verlo, Padre, aquí conmigo otra vez. Gracias. Gracias, Vivian, de veras que no se imagina el gran gusto también que siento yo de estar en su programa con usted, una amiga querida, admirada también de mi parte y por supuesto de tanta gente, ¿verdad? En este programa tan perseverante, 21 años, ¿verdad? Estábamos recordando sí, ahora. Sí, impresionante. Sí, acordándome yo ahora de los inicios, de los ¿verdad? inicios, sí. Y bueno, bendito sea Dios, ¿verdad? Sí, Cuando se ha hecho camino, uno le da gracias a Dios de que se lo ha permitido. Y a través de este programa, pues a usted también hacer mucho bien, ¿verdad? Construyendo televisión positiva, ayudando a visualizar personas muy interesantes, detrás de las cuales hay también historias muy edificantes. Y bueno, pues una gran satisfacción que puede sentir usted y yo me alegro pues de veras por usted. Ay, Padre, que ya se me pasó, eso estoy muy emocionada, porque las cosas buenas hay que celebrarlas y uno tiene sentimientos y todo, y yo le agradezco también a mi público que siempre nos sigue. Bueno, Padre, empecemos. Estamos en la Cuaresma, nosotros los católicos, ya empezamos el pasado miércoles con el miércoles de ceniza, en medio de la pandemia tan difícil, toda esta situación de no poder estar en las actividades presencialmente, pero el Santo Padre nos ha pedido que tengamos una Cuaresma distinta, con un mensaje muy edificante también de las cosas que podemos hacer en esta Cuaresma, y una de ellas que es difícil para algunas personas es practicar la caridad. La caridad. Caritas significa caridad. Sí, correcto. Ok. Caritas, si mal no recuerdo, creo que fue en Alemania en 1897 que se fundó este movimiento de ayuda por la Iglesia Católica para ayudar a las demás personas con obras de caridad, específicamente caridad, así es la palabra, y por eso Cáritas. Padre, ¿por qué no empezamos por ahí? Empieza a contarnos un poquito qué es Cáritas y por qué la caridad y todo esto, porque hoy queremos hacerle un llamado a las personas para que compartamos todo lo que tenemos, Padre, porque ahora venía pensando en el texto de la Biblia donde dice que la viuda dio todo, que se quedó sin nada. Eso es un pasaje muy hermoso, ¿verdad? Muy hermoso. Sí. Pero Padre, ya yo me callo y lo dejo para que hoy nos dé cátedra sobre este tema. No, pues compartamos. Y su posición en Cáritas, ¿verdad? Usted es el secretario ejecutivo. Sí. Así es. Bueno. Sí, efectivamente la palabra caritas es una palabra en latín que en español la traducimos como caritas, como caridad, perdón. Y caridad en definitiva es amor. Son dos palabras
sinónimas, ¿verdad? Y caridad significa amor. A veces se fue como devaluando el sentido de la palabra caridad porque se llegó a entender como dar una limosna ahí sobrante, ¿verdad? Cuando en realidad la palabra caridad es la vivencia del amor, y el amor es solidario, ¿verdad? Y es generoso y es desprendido y es misericordioso, ¿verdad? La misericordia significa tener corazón ante la miseria, ¿verdad? Y miseria significa, pues, la necesidad de las personas. Entonces, es eso, en definitiva, la caridad es una de las 3 virtudes que llamamos teologales y es un componente esencial de la vida cristiana. Bueno, no solo es una propiedad de la vida cristiana, ¿verdad? Es algo inherente al ser humano, la capacidad de amar, pero que se deteriora, ¿verdad? Se deteriora por lo que llamamos el pecado, por una sociedad egoísta que nos induce al egoísmo, entonces se va deteriorando esa capacidad. Y precisamente la Cuaresma es un tiempo que nos ayuda a revitalizar la caridad, o sea, nuestra capacidad de amar. La Cuaresma, bueno, que no solo la celebramos los católicos, hay algunas otras denominaciones cristianas también que también celebran la Cuaresma. Para nosotros, entonces, la Cuaresma es un periodo de 40 días, así redondeado, que nos recuerda los 40 días que Jesús estuvo en el desierto, que a la vez estuvo, ayer lo escuchamos en la misa, de los que tuvieron la oportunidad de estar en misa, un tiempo en el que el Señor se entrena para la misión. Él es Dios y es hombre verdadero también, y por lo tanto tiene su debilidad humana, ¿verdad? Y tiene que entrenarse. Porque él no se comportó como Dios, porque si hubiera sido Dios no hubiera pasado por nada de eso. Sí, o sí lo hace, pero con la figura humana por encima. Es Dios encarnado, ¿verdad? Jesucristo es Dios y hombre verdadero, semejante a nosotros en todo menos en el pecado, nos enseña la palabra de Dios. Entonces, por lo tanto, nos recordó que nosotros tenemos que entrenarnos, ¿verdad? Así como el deportista se entrena para mantenerse en forma, para un partido, ¿verdad? Entonces nosotros nos entrenamos también. Tenemos que estar haciendo un ejercicio de negación de nosotros mismos, por ejemplo, ¿verdad? Y entran temas como el ayuno, como ciertas privaciones, para uno vencerse a sí mismo, ¿verdad? Y sobre todo, como decía, en esta sociedad, Vivian, que es tan consumista, nos enseña a la búsqueda del placer sobre todas las cosas, de mi placer, de mi bienestar, ¿verdad? Y de ignorar todo lo posible el sufrimiento de los demás. Entonces... como dice el Santo Padre, descartar de los descartables, exacto. O sea, desechar, eso no es problema mío, yo estoy bien. Lo peor, y el Papa Francisco lo ha desarrollado mucho y nos insiste mucho, en que la cultura del descarte, en la que vivimos, donde descartamos cosas y de ahí el gran desastre ecológico, pero también descartamos personas. Hay personas que no cuentan para la sociedad, que están al margen, ¿verdad? Nuestros abuelitos, padre. Sí, bueno, por ejemplo, personas adultas mayores. Y por ejemplo, en Costa Rica, nosotros tenemos un problema muy importante que no podemos perder de vista ahora en esta Cuaresma. Nosotros, por ejemplo, como sociedad, somos una sociedad que yo el año pasado publiqué un estudio sobre Costa Rica en los índices e indicadores internacionales, más o menos unos 70 estudios que se publican en el mundo sobre y que clasifican a los países en una serie de temáticas. Entonces yo, viendo el interés era ver dónde está Costa Rica, dónde estamos nosotros en el mundo. Digamos, es un tema muy largo, ¿verdad? Pero ¿como en cuáles temas? Bueno, temas de desarrollo humano, ecología, salud, democracia, política, una gran cantidad de indicadores sobre el desempeño de los países en esta multitud de temas. Y nosotros, en términos de desarrollo humano, en el índice de Naciones Unidas, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, estamos catalogados como un país de desarrollo humano alto. Pero viendo, si promediáramos todo aquello, ¿verdad? Nosotros estamos como en el medio del mundo, ¿verdad? Como en el medio, a veces tirando un poquito para arriba, a veces como indicadores muy buenos, de los mejores del mundo. Pero padre, ¿no somos el país más feliz del mundo? Bueno, es uno de los indicadores, ¿verdad? Que es uno de los índices, entre tantos que consideramos ahí.
Entonces podríamos decir que, bueno, tenemos muchas cosas que corregir, muchas cosas buenas, pero el problema es que nos hemos acostumbrado a ser una sociedad que parece que funciona, ¿verdad? Pero nosotros no somos un Estado fallido, ni mucho menos, con una grave crisis fiscal, con problemas serios, pero, digamos, el país funciona. Pero nos hemos acostumbrado a ser un país que funciona con 1 millón de personas en situación de pobreza. Eso se llama funcionar. O sea, entonces, ¿verdad? 1 millón es un cuarto. Exactamente, digamos, exactamente, ¿verdad? ¿El queque? Sí, exacto. Entonces estamos hablando de 1 millón de personas en situación de pobreza y de más de 300.000 personas en situación de extrema pobreza, ¿verdad? Que es un indicador Pero, que... padre, extrema pobreza es no tener lo elemental. O sea, Se define la extrema pobreza, según el indicador del Instituto de Estadísticas y Censos, como no tener el ingreso suficiente para cubrir la canasta básica alimentaria. Es decir, la FAO, la Organización para la Agricultura y la Alimentación en el Mundo, le llama a eso subalimentación. Nosotros tenemos más de 300.000 personas que en esas situación de personas, pero subalimentación. entonces, por ejemplo, un tiempo comida. Exacto, son personas que no cumplen con la meta, digamos, calórica diaria y por tanto que pasan Entonces hambre. pasan hambre. Por supuesto, nosotros tenemos en el país... Pero, padre, una persona con hambre se vulnera totalmente. Por supuesto. Si uno a veces que no ha almorzado, ya se vuelve Exacto. loco, o sea, y uno le cambia el carácter y todo. Exacto. Ahora imagínense una persona que está en eso y que sabe que mañana también va a estar igual y pasado va a estar igual. Claro. Y esa es lo que llamamos la Costa Rica que no conocemos. Cuando yo estaba muchacho en el colegio, hace 200 años, cuando saquemos cuentas, el doctor Rodrigo Gutiérrez, que fue un médico muy famoso de aquel tiempo, político también, publicó un libro que a nosotros nos lo hicieron leer. Yo estaba en 5º año del colegio, se llamaba La Costa Rica que no conocemos. Y ya en aquel tiempo, ¿verdad? Él decía, hay una Costa Rica desconocida para la mayoría de los costarricenses. En aquel tiempo, ¿verdad? Entonces, hoy día sigue habiendo una Costa Rica que no conoce, que mucha gente no conoce, y es eso, ¿verdad? Mucha gente que está en situación de hambre, muchas personas que están en una situación desesperante de pobreza, y lo peor es que queremos ocultar eso. Entonces el país funciona, decimos que funciona, pero eso se llama funcionar. Y entonces el Papa nos dice que hay un conglomerado de personas que son descartables, es decir, que no cuentan, ¿verdad? Que no cuentan. Si desaparecen no pasa nada y la sociedad ahí está y sigue funcionando. Y eso es algo terrible. La Cuaresma nos ayuda también a luchar contra eso, a suavizar nuestro corazón, a ver esa realidad y que nos atañe a todos. Podríamos decir, ese muerto es de todos. Y lo digo así, miren, porque es un dicho que tenemos, pero yo me acuerdo de una historia de un hombre considerado santo en la Iglesia Católica, pero que puede ser ejemplar como ser humano para muchas otras personas, que se llamó Juan de Dios. San Juan de Dios. De ahí viene el nombre del hospital que tenemos aquí cerquita, ¿verdad? San Juan de Dios. Hay mucha gente que va al San Juan no sabe quién era ese señor, ¿verdad? San Juan de Dios fue un hombre del siglo XVI, vivió en Granada, en España, y fue un hombre impresionante que primero se dedicó a la milicia, se dedicó a vender libros, pero una vez en una predicación de otro gran santo de los del siglo XVI, San Juan de Ávila, empezó a gritar. Fue golpeado tan fuerte por aquella predicación y entonces empezó a gritar, ¿verdad? A gritar desesperadamente, ¿verdad? Que era un pecador, ¿verdad? Y hasta tal punto que lo creyeron enfermo mental, o como decían en aquel tiempo, un loco, ¿verdad? Y lo metieron en un manicomio, como se le llamaba antes. En ese tiempo ni siquiera existía ese nombre. Sí, digamos, un establecimiento donde metían a las personas con discapacidades mentales y con trastornos mentales. Ahí fue muy maltratado. Y algunos dicen que realmente estuvo trastornado por un tiempo, otros dicen que no, que él se hacía. Lo cierto es que estando ahí descubrió el dolor de todas aquellas personas, la forma en que eran tratadas, tuvo un cambio muy grande en su vida y salió para dedicarse
a la gente necesitada, que en aquel tiempo, estamos hablando en la Granada del siglo XVI, ¿verdad? Mediados del siglo XVI, que no estaba tan lejos de la Reconquista, fue la última ciudad de ser reconquistada, ¿verdad? Así llamada la Reconquista Española. Y entonces, bueno, había mucha gente pobre en las calles, muriéndose de hambre, en situación de miseria absoluta. Y entonces San Juan de Dios empezó a dedicarse a ellos, creó un centro, una casa de acogida, un hospital, ¿verdad? De ahí que los hospitales muchos se han inspirado en su nombre y una orden religiosa también. Entonces San Juan de Dios era capaz de encontrarse lo que hoy día llamamos una persona en situación de calle, ¿verdad? Una persona en situación de indigencia, harapiento, sucio, con tal vez meses o años de no bañarse, en fin. Y él llegaba, se cambiaba la ropa con él, ¿verdad? Y se lo llevaba a su hogar. Y fue un hogar muy interesante. Y entonces este señor, en esa obra de misericordia tan grande que hacía, un día, bueno, la gente se moría en la calle, cosa que nos pasa a nosotros también aquí. Es decir, aquí hay personas que mueren en la calle y como son descartados, a veces ni siquiera las noticias salen. Entonces San Juan de Dios vio un cadáver, y una obra de la misericordia es dar sepultura, ¿verdad?, a los difuntos. No se puede dejar ahí. Es una obra de caridad. Sí, no se puede dejar ahí como un animal. Es que hasta los animalitos los enterramos hoy día, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces resulta que, pero claro, enterrar muertos vivos siempre ha costado plata. Y sigue costando plata, ¿verdad? Sí. Entonces, él no tenía plata. Entonces fue a la casa de un hombre rico de Granada, muy rico. Le tocó la puerta y le dijo, mire, tengo un difunto, necesito que me ayude para enterrarlo. Y aquel señor entonces le dijo unos cuantos improperios que no se pueden decir así en televisión, y entonces y le tiró la puerta. Entonces San Juan de Dios se fue y agarró al muertico, se lo echó al hombro y fue y se lo puso en la puerta a aquel señor, ¿verdad? Y le toca la puerta. Ay, por Dios. Cuando sale, aquel hombre se encuentra aquel difunto ahí a la puerta, ¿verdad? Y le dice, mire, ese muerto no es más muerto mío que suyo. Así que va aflojando, se lo dejo ahí. Entonces, el hombre aquí inmediatamente, por supuesto, le dio la plata para que lo pudiera enterrar. Ay. Desde entonces yo digo siempre, ese muerto de todos. ¿Verdad? Que a veces creemos que no. ¿Por qué iba a ser más responsabilidad de San Juan de Dios enterrar a aquel hombre que la responsabilidad de aquel señor? ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, la sociedad del descarte olvida que todos somos responsables. En una sociedad que funciona de una manera y para algunos no funciona muy bien y a otros no. Y gracias a que a unos nos funciona muy bien, a otros no les funciona, ¿verdad? Padre, yo le quiero interrumpir porque esto me lo han dicho mucho en la calle y aprovecho la oportunidad que usted está aquí para escuchar su opinión. ¿Por qué voy yo a tener que ayudar a un drogadicto que se drogó por su propia voluntad y tal, si yo me levanto a trabajar, si yo estudio, si yo soy una persona de bien y tal, y yo no consumo drogas? Y esa es una decisión personal de esa persona, y él entonces es un enfermo, adicto, ¿y por qué tengo yo que resolverle el problema de su adicción? ¿Por qué me toca a mí si estoy haciendo bien las cosas? Yo me levanto, yo me esfuerzo, yo voy, trabajo, hago las cosas bien. ¿Por qué me toca a mí darle de mi dinero o de mis cosas, de lo que yo tengo, a ese drogadicto, a ese enfermo que él fue el que consumió la droga? No, y está pobre por una adicción, no porque no quiso ir a trabajar, porque no quiso estudiar. ¿Cuál es el análisis de ese cuestionamiento? Bueno, que es fuerte, ¿verdad? Sí, es fuerte y eso ahí es donde precisamente la Cuaresma nos habla de conversión. Conversión es, ¿verdad? Convertir, una cosa es cambiarla en otra. Y yo lo que invito a las personas que piensan ahí es a que al menos se den la oportunidad de tratar de entender y de escuchar otras opiniones, ¿verdad? Es un tema que no es fácil. Precisamente cuando usted y yo nos conocimos,
Y usted recordará que, bueno, usted trabajaba de asesora en el Ministerio de Trabajo. Y a raíz de aquello fue que nos conocimos, precisamente porque yo andaba en esos temas. Trabajé mucho tiempo con el tema de personas adictas a drogas en situación de calle. Una gran oportunidad que me dio Dios nuestro Señor, como capellán de Hogares CREA, como fui también cofundador con otros hermanos y hermanas de la comunidad de Barrio La Cruz, del Centro Camino a la Libertad. Me concedió después ser también director de la Casa Hogar San José de la Arquidiócesis, dedicada a estos temas. Me permitió ser cofundador también de un hogar que lamentablemente desapareció para mujeres embarazadas adictas a drogas. Y entonces, y ahora aunque no estoy dedicado a eso, pero desde la red de Cáritas y de la Pastoral Social de la Iglesia, existen varias organizaciones que trabajan en ese campo y que tratamos de alguna manera de apoyarlas. Entonces, lo primero es que hoy uno se encuentra mucha gente grande ya en la calle, pero nos cuesta entender que su drama comenzó mucho antes, ¿verdad? El ingreso todavía hoy, ¿verdad?, al mundo de la droga es muy temprano, ¿verdad? Muchos entran de niños, de adolescentes, cuando están en desarrollo. Es decir, no es una persona madura que toma la decisión, y porque yo le puedo decir, Vivian, nadie decide ir a vivir a la calle. O sea, no es que alguien diga, yo voy a ir a vivir a la calle, yo voy a ir a dormir en un charral, voy a hacer mis necesidades ahí en la calle, no me voy a bañar, voy a andar todo hediondo, voy a andar lleno de piojos y de heridas, voy a comer en un basurero, a ver si me encuentro un huesillo de pollo con una fibrita de beso, ¿verdad? No, nadie decide eso. O sea, entonces, ¿cómo se llega ahí? Ese es un punto de llegada de un proceso que arranca desde la inmadurez de la persona y desde una vulnerabilidad, ¿verdad?, que hace que esa persona pueda irse acercando hacia ese mundo de la droga, ¿verdad? Cuando todavía, como digo, no tiene condiciones para tomar decisiones maduras. ¿Cuántos no cometemos los adultos cuando somos adolescentes torpezas, verdad? Y todavía viejos nos equivocamos, sí. Y somos inmaduros en un montón de temas. Un montón de cosas, ¿verdad? Pero también, digamos, en el desarrollo cerebral. Ahora un niño, una niña. Exacto. Entonces hay una serie de condiciones, ¿verdad?, que están asociadas en el desarrollo de la personalidad, que tienen que ver muchas veces con temas familiares, ¿verdad?, con condiciones, digamos. Pero muchas veces no, padre. Yo diría que todas. Porque no todos no nacemos de un padre y una madre en un hogar. Sí. O sea. Pero te quiero decir, por ejemplo, digamos, hay veces que uno se pregunta por qué en un hogar de 4 hijos, ¿por qué 3 sí y 1 no? ¿Verdad? O 3 no y 1 sí. Cayeron en el tema de las drogas. Entonces, ahí es donde entra un análisis que es bien complejo, que es la vulnerabilidad del individuo. Y hay veces hay condiciones estructurales, ¿verdad?, que complican la cosa. Entonces, hay situaciones que pueden agravar el tema del clima educativo del hogar, de las condiciones de pobreza en ciertos casos, no siempre, ¿verdad?, pero que tal vez de violencia, de contextos barriales muy complicados, pero no solo, ¿verdad?, porque este tema no tiene que ver, es decir, a mí me ha tocado vivir en comunidades, digamos, con altos índices de pobreza, y realmente son unos pocos, ¿verdad? Es decir, no es que en esas comunidades, que no quiero mencionar nombres, ¿verdad?, porque esas se estigmatizan, la mayor parte de la gente es gente que vive como en cualquier otro sitio. Lo que pasa es que con la densidad demográfica son más visibles algunos problemas, y también problemas de inseguridad y demás. Es decir, hay factores externos, pero hay factores internos también, que pueden hacer que una persona, desde muy niño, muy joven, tenga ese problema. Hay veces, por ejemplo, digamos, el tema de cuando se dice que no quiso estudiar. Bueno, muchas veces hay niños, adolescentes, que no logran perseverar en el sistema educativo porque el sistema educativo no tiene capacidad para manejar algunas de esas vulnerabilidades. Por ejemplo, temas como déficit atencional con hiperactividad, que es una condición muy asociada también al consumo de drogas, porque tiene ventajas también, pero también tiene complejidades que hacen muy difícil también la perseverancia en el sistema educativo. Entonces, la persona sale entre 7º
y noveno año sale, ¿verdad? Del entorno educativo porque el sistema no tuvo capacidad. Es como digo, es un tema muy largo, pero más bien muchos especialistas hablan. O sea, pero lo que me queda claro y para el público que nos está acompañando es que esas personas no tomaron la decisión de aceptar esa condición. O sea, fue llevada por diferentes vulnerabilidades y condiciones que la llevaron a eso. Claro. Por ejemplo, también cuando es una enfermedad, el alcoholismo, por ejemplo, que lo vemos realmente como una enfermedad, que sabe que con un trago, con solo que pruebe un trago, ya se va a convertir en una persona alcohólica y va a tener ese problema y que tiene que enfrentarlo, padre. Claro, es que fíjese que, digamos, eso, cuando se llega al mundo de las sustancias psicoactivas, lo mismo, esas sustancias, la persona, el muchacho que llega ahí, llega buscando algo que no encuentra en ningún sitio. No lo encuentra en la familia, no lo encontró en la escuela o el colegio, no lo encontró, y me duele decirlo, en la iglesia. Entonces, pero todo joven necesita socializar, encuentra un lugar y ahí donde va a encontrar gente como él, ¿verdad? Resulta que ahí se consume droga y muchas veces va a empezar a consumir droga porque es parte de ese hábitat en el que él entra, ¿verdad? Porque para que llegue a convertirse en una enfermedad pasa un tiempo, ¿verdad? Todo el proceso de consumo, ¿verdad? Que todavía no es compulsivo, ¿verdad? Pero sí se convierte en un adicto. Sí, por eso, pero eso tiene todo un proceso neuroquímico, ¿verdad? Para que la persona llegue a la adicción. Entonces, en ese camino tiene que ver con los entornos donde empieza a convivir, donde sí fue acogido, ¿verdad? Porque en otros lugares no calzó. Y esto no es para culpabilizar a nadie, pero así pasa, ¿verdad? Entonces, se dan circunstancias, ¿verdad? Que van haciendo que la persona sí vaya consumiendo hasta que se vuelve una persona con un problema de adicción. Y muchas veces está ligado a otros trastornos, ¿verdad? Entonces es más complejo el tema. Porque yo he dicho aquí, padre, que no hay delincuentes, hay adictos. O sea, se vuelven delincuentes porque tienen que buscar cómo solventar su adicción. Entonces, son adictos, pero o sea, son delincuentes porque son adictos. Está muy asociado, ¿verdad? Porque el problema es que ya una vez que la persona se volvió un consumidor compulsivo, es decir, no tiene cómo controlar su consumo. Entonces, cuando se va deteriorando su entorno, ya no puede, necesita consumir, no trabaja, no estudia, o si trabajaba perdió el empleo, entonces empiezan los conflictos en el hogar y a veces entonces hay que empezar a robar en el propio hogar, etcétera. Más otra serie de problemas de conducta y demás. Pero entonces ahí lo que tenemos que ver es una sociedad que tiene que ser solidaria. Vivian. Porque lo que decimos ahora, el muerto es de todos. Nosotros vivimos en sociedad, para lo bueno y para lo malo. ¿Verdad? Hay veces que decimos, bueno, eso a mí no me toca, ¿verdad? Es lo que yo le comentaba. Pero hay otros, por ejemplo, digamos, por decir, ¿a quién le toca que alguien tenga pueda ser atendido de una cardiopatía? ¿Verdad? X, o en un problema de cáncer, o en un problema de X enfermedad. Eso no me toca a mí, no, nos toca a todos. Nosotros hemos logrado construir una sociedad con uno de los sistemas de salud más robustos del mundo. Es responsabilidad de todos, ¿verdad? De que eso funcione. Entonces, y es la paz social también. Sí, claro, entonces todos tenemos que trabajar para que... Hay gente que aquí se preocupó para que eso funcione. Mire, en este país tenemos, por ejemplo, asociaciones de desarrollo, creo que deben andar por 3.800 asociaciones de desarrollo. Nadie obliga a nadie a meterse en una asociación de desarrollo. Gracias a eso nosotros tenemos miles de salones comunales, parques, sistemas de vigilancia comunitaria. Y cualquiera de las personas podría decir, a mí no me importaba eso. Sin embargo, hay personas que se benefician. Todos nos beneficiamos. Como país, todo el país. Yo tengo muchos beneficios en mi vida gracias a que otros se preocuparon y se preocupan por mí. Entonces también yo tengo que preocuparme porque eso está en la naturaleza humana, la solidaridad. Entonces hay un conjunto de personas en la sociedad que tienen problemas de adicción a drogas. Sí, yo tengo la bendición de que me va bien, que tengo estos dones, que tengo esta capacidad, etcétera. Yo puedo tener esos sentimientos de solidaridad, de fraternidad, de compasión y de caridad para otras personas y agradecer así los dones que Dios me dio. Padre, tengo que ir a un cambio comercial y voy a terminar con una pregunta antes de ir al cambio. Muchas personas
preguntaron hoy, y la misma pregunta porque usted venía. Pregúntele al padre que si yo tengo que dar monedas en la calle cuando me las piden. Ya. Ok. ¿Qué pregunta, verdad? Sí, sí, sí. Pero me la hicieron se 4 les trae. personas, 4 diferentes personas. Ok. Sí. ¿Te vamos al corte Sí, y después? no, contésteme. Ya. Sí. Ok. Bueno. Sí. Pues estamos, sí. No, después de la después vamos al bueno, corte. ok. Mira, es complicada esta pregunta porque es bien difícil, hay que hacer un discernimiento rápido para el que tiene, para el que conoce. Yo, por ejemplo, trabajé tantos años en eso, yo sé cuándo una persona me está pidiendo para droga. Es para droga. Y es para desplazarse la vida. Entonces, otras veces no sabemos, ¿verdad? Entonces, es difícil y yo no sé si decirlo en público puede generar, como no hay tiempo para hacer un discernimiento amplio, ¿verdad? Si puede generar eso más bien, o para algunas personas para que le ayude a evadir, ¿verdad? No sé, porque ya te digo, yo por lo menos, a veces sí, a veces no. Hay casos en los que claramente no. ¿Verdad? Ok. Pero es bien fregado, porque, digamos, Pero, padre, voy a extenderme, no importa lo del corte. ¿Ese era yo? Eso que uno dice, ¿ese era yo? Cuando nos dice el Evangelio, ¿ese era yo? Ese me viste desnudo, me claro, viste... entonces, pero ahí es donde viene cuál es la forma de ayudar, ¿verdad? Sí, entonces, por ejemplo, digamos, nosotros, por ejemplo, digamos, tenemos la Casa Hogar San José, pero sí, están los hogares salvando al alcohólico, Hogares CREA y otros programas, ¿verdad? Muchos, hay Sí, muchos. entonces gracias a Dios, pero esos programas la pellejean, ¿verdad? Entonces yo ahí puedo ayudar a esas personas. ¿Verdad? Puedo ayudar a todas las personas que atienden a personas en situación de calle, pero en un entorno organizado. Es decir, una cosa es yo dar comida y otra es dar una plata que puede ir a terminar en el narcotráfico, al narcotraficante, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que apoyar ahora como sociedad es todos los procesos de atención a las personas en situación de calle, ¿verdad? Y ahí es donde entonces nosotros, por ejemplo, tenemos una red católica, pero hay muchas otras organizaciones que trabajan en eso, ¿verdad? La gente habla mucho de Chepe Cebaña y todo, pero ahí, Chepe Cebaña vino hace poco, en realidad, desde hace muchísimos años hay gente haciendo eso, no visiblemente, es una red grande, y ahí es donde entonces tenemos que trabajar en cómo ayudar a esas personas. Algunas podrán salir de la calle, otras no. Entonces ayudemos a tener una presencia en la calle, ¿verdad? Donde una persona, hay grupos que se acercan y le recuerdan a esa persona que es un ser humano, ¿verdad? Y, padre, ¿y el prójimo? El prójimo es el más cercano y a veces lo tenemos ese más cercano lo tenemos en la familia, en los vecinos, en los amigos, y no sabemos, ignoramos o lo descartamos o nos hacemos de la vista gorda, tratamos de no, pero ahí vamos a buscar por otro lado, sabiendo que lo tenemos ahí y que podemos ayudar. Y entonces se usa la palabra sacrificio. Es que para mí es un sacrificio. O sea, y entonces la diferencia con caridad, con ese sentimiento de solidaridad, de darse. Claro. De que hay más en dar que en recibir. Que produce una satisfacción, un desarrollo de la persona, nos ayuda a desarrollarnos. Y que además Dios nos bendice, porque entre más damos, de verdad que Él más nos da. Eso es absolutamente verdadero. Verdadero. ¿Cómo hacerle creer a las demás personas que eso es real? Pero bueno, ahora sí vamos a ir a un cambio comercial rápido y volvemos otra vez aquí al Set de la Verdad. Esta noche estamos con el padre Edwin Aguiluz Milla y ya lo están conociendo para los que no lo conocen, pero yo sé que hay muchísimas personas que dan testimonio de la vida sacerdotal del padre Edwin. Vamos y volvemos. Reunir lo mejor, brindar una opinión, con Costa Rica, la verdad. Los ticos somos gente trabajadora, pero más que nada sencillos y humildes. Llevamos en la sangre esas ganas de hacer realidad nuestros sueños,
Nos sentimos orgullosos de tener un país con una belleza única que nos rodea. Siempre tenemos una sonrisa que nos identifica como pura vida. Y también tenemos el mejor diario, Diario Extra, el que han elegido los costarricenses desde 1978. Diario Extra, el periódico de más venta en Costa Rica. Ya viene el Bingo Extra este 27 de febrero y gane grandes premios de nuestros patrocinadores y dinero en efectivo. El primer cartón se lleva 500,000 colones, el segundo 250,000 colones y el tercero 100,000 colones. No lo piense más. Adquiera sus cartones virtuales, los que quiera, a través del Simpe Móvil 7070-4171. Valor del cartón 1,000 colones. Y recuerde que todavía podrá participar con las palabras claves que aparecen en Diario Extra y tener más opciones de ganar. Importante, tiene que presentar el periódico completo. Es el Bingo Extra. Este 27 de febrero a las 6 de la tarde. Juegue con su burbuja familiar desde la comodidad de su casa. Reunir lo mejor, brindar una opinión, Costa Rica. Padre, es que ahora le iba a decir, va a sonar muy feo, pero se lo tengo que decir. Hay gente que da todo lo que no le sirve, los cachivaches, las cosas viejas, como basura. Como si la persona fuera un basurero, o sea, le está dando, me duele, ¿verdad? Esto que iba a votar, entonces no lo voto, se lo voy a dar cuando pasen por ahí pidiendo, se lo voy a dar, o cómo dar cosas que sean, que funcionen, que sirvan, que si yo no me lo pongo, lo puedo dar. Tanta ropa que tiene la gente a veces, que tiene closets enteros con ropa que no se la ponen, pasan 10, 15 años y no se lo ponen. Y no sienten ese sentimiento de compartir, de darlo, ¿verdad? De comprar una galleta ahí porque afuera hay alguien y le puedo dar una galleta. Pero, padre, ¿eso cómo se logra? Si yo soy una piedra, ¿cómo hago para tener un corazón de carne? Con oración. O sea, ¿qué hago? ¿Cómo nos dice usted para las personas que no logran tener ese sentimiento? Sí, por eso yo decía que hay que ablandarnos, ¿verdad? Y es un ejercicio, es incómodo. Por eso la Cuaresma, que nos apunta hacia la Pascua, hacia la celebración de la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo, nos prepara para recordar que todos necesitamos salvación y que necesitamos perdón. Y que necesitamos arrepentimiento, sí. Y entonces uno tiene que empezar a descubrirse en relación con el otro. El otro es un referente, ¿verdad? Un referente. Ahora que mencionaba usted la expresión del amor al prójimo, ¿verdad? Es interesante recordar la parábola del buen samaritano, porque usted me preguntaba ahora por nuestro prójimo, ¿verdad? Pero Jesús cambia la cosa, manteniendo el principio de amor al prójimo, ¿verdad? Que está en el libro del Levítico, capítulo 19, versículo 18, y que Jesús lo toma como uno de los dos, el segundo mandamiento más importante, ¿verdad? Después de amar a Dios con todo el ser. Entonces, resulta que en una discusión rabínica, ¿verdad? Los rabinos, los maestros de la ley de aquel entonces discutían acerca de temas como la vida eterna, cuál es el mandamiento más importante, etcétera. En una de esas controversias, ¿verdad? Jesús le responde a un maestro de la ley lo que, ¿verdad? Justamente de cuáles son los dos mandamientos más importantes. Y al verse frustrado aquel hombre de no haber podido poner a Jesús en apuros, lo trata de poner, no obstante, en un apuro, preguntándole quién es mi prójimo, ¿verdad? Según lo que señalaba el libro de Levítico, ¿verdad? Y el contexto nos ayuda a entender que para el pueblo israelita en aquellos tiempos, el prójimo
era siempre alguien que yo tenía que amar, pero alguien de mi pueblo. Había gente que no era mi prójimo. No era mi prójimo, por ejemplo, la gente pagana, ¿verdad? No era mi prójimo un idólatra, ¿verdad? Era mi gente. Entonces, hacer la pregunta a Jesús suponía ponerlo en apuros, porque Jesús ya había mostrado una sensibilidad muy grande hacia otros que eran comúnmente muy rechazados. Entonces él le pone, cuando le pregunta quién es mi prójimo a Jesús, Jesús le responde con una parábola, ¿verdad? Que es aquella de aquel hombre judío que venía bajando de Jerusalén a Jericó. Es asaltado en el camino, le dan una tremenda paliza, ¿verdad? Lo dejan medio muerto, herido, desnudo y sin nada. Entonces cuenta Jesús en esa parábola que pasa un sacerdote que venía seguramente del templo de Jerusalén de ofrecer sacrificios, un hombre que tenía una misión de acercar a las personas a Dios, pero el sacerdote ve a aquel hombre, lo ve, dice el texto, lo vio, pero agarró por otro lado, lo evadió, lo vio herido, lo vio golpeado, medio muerto, necesitaba auxilio. Volvió la cara. Volvió la cara, pero que lo había visto. Sí, claro. Pasa un levita, otro hombre dedicado al culto, administradores del templo, organizadores de la liturgia, le llamaríamos hoy día, un hombre de Dios, un hombre dedicado también a servir en ese lugar grande de encuentro del pueblo con Dios que era el templo, que conocía muy bien la Escritura, igual que el sacerdote, que conocían, que decía la Escritura que incluso si encontrabas el buey tirado de tu enemigo, tenías que ayudarle. Bueno, y ahí lo que había tirado no era un buey, era un ser humano, y un compatriota. Es decir, desde el punto de vista levítico, ese era prójimo, ¿verdad? Entonces, pasa el levita, lo vio y cogió por otro lado, para evadirlo. Para ver, como diciendo, no lo vi, pero ya lo había visto, ¿verdad? Y se va. Y el tercero que pasa es un samaritano. Y entonces esto, para entender ese texto hay que recordar la enemistad profunda que había entre el pueblo judío y el pueblo samaritano en aquel tiempo. Por razones históricas que ahorita no podemos exponer, pero era un odio profundo, un rechazo profundo, una xenofobia recíproca profunda, ¿verdad? Y entonces resulta... Samaritano era de Samaria. De Samaria, que había sido la región central del antiguo reino de Israel, cuando el reino israelita se había dividido en dos partes, reino de Israel y reino de Judá. Y como por razones ahí bien complejas había un odio profundo, que no, ahorita por el breve espacio que se pone en la televisión no lo podemos profundizar. Pero entonces resulta que cuando el tercero que pasa es un samaritano, que lo lógico que hubiera dicho ese samaritano, cuando vio a ese judío herido, era alegrarse. Era, como decimos los pachucos, qué rico le arriaron. ¿Verdad? Pero no, él lo vio y sintió compasión. Eso es lo que nos falta. Compasión, se le movió algo. Hizo suyo el dolor de aquel. Dijo, pero ¿cómo le puede pasar eso? Puede haber dicho, esto no es problema mío, que fue lo que dijo el sacerdote y lo que dijo el levita. No es problema, lo que dice la gente hoy, que usted decía ahora, ¿verdad? Porque yo. Sí, porque yo. ¿verdad? Si no es problema mío. Más bien corro. Sí. Entonces, no, que podía haber dicho lo mismo, pero que además era, sentía una aversión natural hacia la gente del pueblo al que pertenecía este hombre. Sin embargo, lo ve, se le acerca, conmovido, rompe su ropa para hacer unas vendas, lo cura con aceite y con vino, el aceite que ellos sabían que tenía sus poderes cicatrizantes por la capacidad humectante, con el vino, sin que entendieran tal vez mucho por qué, pero ¿verdad? Podía desinfectar también, gasta sus cosas, ¿verdad? Sus cosas, su aceite, su vino, rompe su ropa y tenía una cabalgadura, lo monta y él a trolear, llevando a aquel hombre que no se le fuera a caer. Llega a una posada en Jericó y le pide al posadero, ¿verdad? Bueno, que le dé la habitación y él se queda toda la noche cuidándolo, ¿verdad? Y al día siguiente, ya tenía que seguir su camino, le dice al hombre de la posada, le dice, toma, le dejó una plata, cuídalo. Sí. Y cuando yo regrese, lo que haga falta te lo doy.
Entonces termina la historia y entonces Jesús le vuelve la pregunta a aquel experto en la ley, en la palabra de Dios en definitiva, y le dijo, ¿quién te parece que se hizo prójimo del otro? ¿Ves la diferencia? La diferencia no es quién fue el prójimo del sacerdote, del levita Y y del del samaritano, sino de quién ellos se hicieron prójimo. Y solo uno se hizo prójimo. Y es decir, prójimo, próximo. ¿De quién? Entonces, mi próximo, ¿verdad? Es aquel, pero también yo tengo que ser próximo, o sea, aproximarme, acercarme. Entonces yo me aproximo, ¿verdad? Entonces yo me hago prójimo. Qué parábola más hermosa, ¿verdad? Claro, es preciosa. El Papa tiene... Por eso se llama el buen samaritano. Buen samaritano. Yo recomendaría a todas las personas que nos están oyendo la última encíclica del Papa Francisco, que se llama Fratelli Tutti, hermanos todos, que se centra en este tema. Bueno, no se centra, no solo, pero es uno de su núcleo esencial, ¿verdad? Entonces que ahí van a encontrar... Que nos habla muy duro, ¿verdad? Porque dice, no hace falta que vengan a misa, ¿verdad? O sea, si no perdonan, si no practican la caridad, ¿verdad? Porque no tienen tiempo, tomen el tiempo de la misa para ir a hacer eso. O sea, yo lo escuché, ¿verdad? Yo decía, qué lindo el Papa como nos habla, ¿verdad? Si no sos capaz de perdonar, de entender, de ayudar, de tener eso, ¿para qué va a la misa? Sí, lo que nos pide es la coherencia, ¿verdad? Bueno, por eso. Pero la coherencia no es que no vayamos a misa, quiero aclarar. La coherencia entre el culto y lo que hacemos. Pero ese es el tema, ¿verdad? Ahora que decíamos, entonces... Cuando uno se pregunta, volvemos a decir, hay mucha gente que dice, porque ese no es problema mío, ese no es problema mío. Entonces hay gente que anda ahí indigente, pero ahora cuando hablamos en el segmento anterior, hay un montón de gente que ha dicho, sí es problema mío. Y entonces ahí podemos hacer un recorrido por un montón de lugares en el país, nosotros a nivel de Iglesia Católica, pero también lo hacen las iglesias evangélicas y grupos no confesionales, muchos, ¿verdad? Que se preocupan por esta población descartada, ¿verdad? Que ahí están trabajando desde hace años. Bueno, cuando yo la conocí a usted recordará, ¿verdad? Que era justamente en aquel tiempo en que usted nos apoyó mucho en las gestiones para nuestros proyectos con esa gente, hace más de 20 años. Más de 20 años. Hay grupos que tienen 25, 30 años más de estar... preocupados por estas poblaciones. Bueno, el mismo Cáritas, o sea, Cáritas tiene desde el siglo XIX, ¿verdad? Claro. Después de la Segunda Guerra Mundial, de decir, bueno, hay que hacer algo, hay que ayudar a la gente que no lo tiene. Y ahí es donde está usted ahorita, padre, en esa posición. Padre, tenemos poco tiempo y yo quiero que me hable de este programa que usted anda exponiendo en la Cuaresma, de esta solidaridad, cómo ayudamos, cómo aprovechamos este tiempo para acercarnos a esos sentimientos de caridad, cómo es que lo podemos vivir y cómo es que podemos involucrarnos. Claro. ¿Cómo es que se llama solidaridad? ¿Cómo es que Campaña Cuaresmal de la Solidaridad. Es que está larguísimo, padre. Campaña Cuaresmal de la Solidaridad. Okay. Bueno, estamos en una campaña, tal vez las personas que tan amablemente nos están hoy escuchando habrán visto que en varios medios de comunicación también en Canal 13, que siempre nos apoyan, siempre ha sido un gran apoyo para nosotros, también se está pasando por aquí esa campaña. Entonces, ¿qué invita a eso? A la solidaridad, en el caso de los católicos, pues acercarse, y también no católicos que crean en lo que hacemos, porque al fin y al cabo, toda la acción que hace la Iglesia Católica, que es muy grande en el campo social, muy grande, no es con fines proselitistas. O sea, ahorita, en este tiempo, por ejemplo, en la pandemia, la red de la Pastoral Social Cáritas, que tiene su expresión más local en las parroquias, en los grupos de Pastoral Social, que están atendiendo a estas personas en situación de hambre, de las que hablábamos al principio, ¿verdad? De extrema pobreza, no se le pide cuál es su confesión para ser solidarios. No. Y muchas personas llegan que van a otro tipo de agrupación religiosa. Tenemos que ser ecuménicos. Sí, entonces no es por eso, digamos, la labor se hace, nosotros en Cáritas profesamos el código de ética de la Cruz Roja y demás organizaciones humanitarias internacionales, es decir, no hacemos discriminación en nuestra acción solidaria,
ni exclusiones por ningún factor, ¿verdad? Entre ellos, por supuesto, el religioso, ni el político, ni el sexo, ni nada. Entonces, bueno, ahí hay, como digo, una gran red de muchos proyectos y ahí está a la orden que la puede apoyar cualquier persona, aunque no sea católica. Por medio de las parroquias. Pues, se puede acercar a las parroquias, a Cáritas, pero también, gracias a Dios, hay muchas otras organizaciones sociales, ¿verdad? Que El ayudan. principio es practicar la caridad. Sí. No importa cómo, dónde, cuándo, sino practicar. Buscar la forma. Claro, ahora hablábamos, y yo decía, bueno, en el caso de, por ejemplo, bueno, yo a una persona le puedo ayudar o no en la calle. Hay veces, como decía yo, hay que hacer un discernimiento, pero hay una ayuda que sin duda alguna será muy útil y muy importante, que es ayudemos a las organizaciones que están ayudando a personas en situación de calle. Como decíamos ahora, con baño, con alimentos, con corte de cabello, con escucha, ¿verdad? Hay lugares... Que eso sí les ayuda a salir. Mucho, claro. Pero aunque no salga, Vivian, o sea, no debemos pensar que todo el mundo está en capacidad, lamentablemente, de salir Ese de no la es calle. el objetivo principal, sino es colaborar. Sí. Y el que puede salir, bendito sea Dios. Sí, amén. ¿Verdad? Ahí tenemos nosotros, por ejemplo, el programa Caso Hogar San José, donde entonces viene una persona en situación de calle y hace todo un programa de tratamiento, ¿verdad? Intenso, pero algunos abandonan. Pero no es que no hayamos hecho, no es que no fue un fracaso, algo hicimos por un ser humano, ¿verdad? Entonces, todas las organizaciones, tanto católicas como evangélicas, como no confesionales, que están ayudando, ¿verdad? Apoyémoslas, ¿verdad? Apoyemos porque, gracias a Dios en Costa Rica, podemos decir que todavía somos un pueblo solidario. Sí. Y hay muchas iniciativas y organizaciones, ¿verdad?, que están haciendo bien. Entonces, nosotros en la campaña de la solidaridad lo que ofrecemos es lo que hacemos en la Iglesia Católica, ¿verdad?, en diferentes campos de acción social. Tenemos 8 diócesis en el país y necesitamos mucho apoyo. No somos una entidad burocrática, somos una gran red de voluntariados con algunas personas dedicadas a tiempo completo. Pero necesitamos apoyo. A los católicos pues se les invitaría eso, ¿verdad? Acercarse a la pastoral social de su parroquia. En las diócesis que no se ha hecho la colecta de la solidaridad, que se hace en muchas diócesis, 4 diócesis se hizo el primero el miércoles de ceniza, en otras se va a hacer en otra fecha, que averigüen, ¿verdad? Porque con esa donación se fortalece el apoyo. El sentido del ayuno va por ahí también. Claro. Es decir, de las privaciones, ¿verdad? De las cosas que yo me privo pensando en el que está en ayuno permanente, ¿verdad? En una situación de angustia permanente. Entonces, ese es un ejercicio magnífico para la solidaridad que se practica en la Cuaresma. Qué dicha, Padre, que vino y qué dicha que usted nos hace esta exhortación que es tan valiente en el sentido de que es una decisión que tenemos que tomar por nosotros mismos y dar ejemplo a nuestros hijos. Es muy importante el ejemplo y bueno, Padre, vamos todos a poner las barbas en remojo, hoy por ti, mañana por mí, ¿verdad? Y que Dios nos llama a esos sentimientos que tienen que brotar de compasión, de caridad, de solidaridad y de pensar que si tengo puedo dar y que Dios me va a dar más también. Eso es muy importante. Padre, ¿hay algún número de teléfono o algo? ¿Podemos dar algo sí, claro, para poder...? Voy a darles, perdón que nos pasamos hace poco de sede, sí. Estábamos en Sabana Sur, nos acabamos de pasar a la conferencia episcopal. Sí. Y entonces hay varios números y no me los sé todavía. Pero uno, nada más. Voy a dar lo que es el 22, 21, 30, 53. 22, 21, 30, 53. Sí, esa es porque hay muchas personas que pueden llamar para ver también, ayudar de otra forma. Sí, ahí piden la conexión con el departamento, digamos, Cáritas, que ahora es un departamento. Ahí les orientan. ¿Sí? 22, 21. Sí. Es 22, 21, 30, 53. Okay. Y si no, se acordarán, Conferencia Episcopal de Costa Rica, sí. Ahí está ahora la sede de Cáritas. Sí. Y ahí entonces ya se les orientaría, ahí bueno, pues usted ya. ¿A qué parroquia pertenece? Ya lo pusimos, que dicha, 22, 21, 30, 53. Que dicha, gracias a los compañeros. Sí. Quiero agradecerle a la compañera de lenguaje Lesco,
que siempre es tan amable de ayudarnos a comunicarnos con esta población. Muchísimas gracias. Padre, de todo corazón, que Dios lo bendiga, los siga bendiciendo. Muchas gracias por este nuevo encuentro y por venir a hablarle a nuestro público de estos temas tan importantes que realmente mueven nuestras fibras y nos hacen felices. Poder ayudar a los demás, qué felicidad, qué bonito poder dar. Claro, esa es parte del desarrollo humano, verdadero, ¿no? Yo, Vivian, le agradezco muchísimo, de veras que me he sentido honradísimo, de veras, estar en este programa. Esta es su casa. Ni padre. más ni menos, y con usted. Y también, pues, me siento honradísimo por las personas que han tenido la bondad de hoy estar escuchando el programa, ¿verdad? Nada más les digo que yo también estoy en mis luchas, ¿verdad? En mis luchas, todos tenemos que luchar, ¿verdad? Por tratar de cada día ser más solidarios. Es una invitación fraterna y que nos unamos como pueblo. ¿verdad? Así es. A servir. Bueno, padre, muchísimas gracias y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Los espero el próximo lunes, si Dios lo permite, aquí en vivo en este programa La Verdad. Buenas noches y gracias de nuevo. Gracias. Reunir lo mejor, brindar una opinión, con Costa Rica, la verdad. Y lo que diga Vivian es la verdad.